Hola, hola, buenas noches. Vamos a esperar a que se pongan en contacto nuestros seguidores. Bueno, hoy día vamos a tocar un tema muy bonito, como ya vine anunciando en estos días. Muy buenas noches, ya se van conectando. Muy buenas noches a todos los que van ingresando. Un saludo muy grande a todos los que están poniéndose en contacto con nosotros. Quiero, como siempre, empezar dando un saludo muy grande a todos los de mi querido Perú, que hace poco ha estado en aniversario, fiestas patrias. Un saludo muy grande a todos los que nos siguen del extranjero, a todos los que de Chile, a Argentina, Bolivia, Ecuador, Colombia, Estados Unidos, México. También hoy día hemos estado conectados con Suecia. Un saludo muy grande a Suecia también, a España, que hay bastantes personas que nos contactan de España. Bueno, y así, muchos lugares que se contactan. Un gusto, muy buenas noches, ya se van conectando. Un gusto de estar con ustedes. Hoy es un tema muy bonito, muy interesante, que yo creo que toca a los corazones de todos, porque ¿quién no o evita mencionar la palabra muerte? Hay muchas personas, si no es la mayoría, claro, que le tienen miedo a la muerte. Hay bastantes teorías, bastantes comentarios con respecto a lo que es la muerte. Bueno, vamos recibiendo sus saludos. Más adelante vamos a ir saludando. Joe García Cáceres, un saludo muy buenas. De Carmen, ¿no? Un saludo grande de Carmen, de Callao. Elena Luján, muy buenas noches. Bien, muy bien. Como les decía, hay muchas personas que le tienen miedo a la muerte. ¿Por qué las personas le tienen miedo a la muerte? Hay diferentes motivos por el cual las personas tienen miedo precisamente a la muerte. Yo creo que lo principal y la mayoría de las personas que le tienen miedo a la muerte es porque la gente, en sí la gente tiene miedo de dejar a sus familiares, tiene miedo de dejar las cosas materiales, tiene miedo de dejar por todo lo que luchó en su vida. Es por eso que les da ese temor, ese miedo, ¿no? Tanto que luchó por, qué sé yo, tal casa, tal terreno, de tener tantas cosas, o quizás simplemente por sus familiares que piensan que los dejan, ¿no? Entonces es por eso que hay muchas personas, por ese factor, que tienen miedo a morir. También hay otro factor también que yo pienso que que también es porque tienen miedo también, piensan que es algo doloroso, que es algo desagradable, y obviamente que piensan que en ese momento da mucha angustia, ¿no? Y bueno, sienten soledad muchos en el lecho de muerte, se sienten solos, piensan que van a estar solos, que no quieren llegar a ese momento.
estamos hablando de muertes naturales, ¿no? O de enfermedades largas, que muchas veces fallecen en los hospitales en una cama, solos, y evitan, ¿no? Quieren evitar y tienen miedo a que llegue ese destino, ese final, un poco triste, un poco desolado, ¿no? También hay otro tema que es muy fuerte, pienso yo. El miedo a la muerte es, porque también pasa por desconocimiento, ¿no? Desconocimiento de saber qué hay más allá, qué sucede. Lamentablemente, pues, aquí en el planeta Tierra hay diferentes religiones, diferentes doctrinas, diferentes creencias, y hay algunas, ¿no? Algunas religiones donde te dicen, estuve escuchando temprano en una religión, que te dicen, se basan a la Biblia, en el Génesis, donde dice que del polvo eres y al polvo volverás. Pero solamente dicen eso, y lo que hacen es asustar a la gente y decir pues que ya una vez que estás muerto, ahí nomás quedas, te vuelves en polvo, ya tu conciencia desaparece, ya no te acuerdas de nadie, y les imponen y los incitan a que ya no crean más, ¿no? Que ahí queda la vida, y que si el que cree en otra cosa pues está mal o está equivocado. Entonces, cuando llegue ese momento de partir, viene el miedo. ¿Por qué? Porque todas esas creencias, porque todo eso que nos metieron desde pequeños viene a nuestra mente. Entonces ahí empieza la soledad, empieza lo que es el miedo. Como también hay otras religiones que sí hablan sobre la vida eterna, hablan que después de fallecer el cuerpo físico hay el alma, el espíritu, y obviamente continúa la vida. Pero hay un detalle que en estas religiones les dicen que cuando tú mueras va a haber alguien que te va a juzgar, o bien vas a ir al cielo o al infierno. Siempre hay esto de que durante niños, bueno, no sé, en mi caso, desde pequeña, si tú haces tal cosa, Dios te va a castigar. Siempre hay esos comentarios que Dios te va a castigar. Si haces tal o cual cosa, Dios te va a castigar. Entonces, cuando llegue el momento de partir, pues la gente tiene miedo y no sabe qué es lo que va a pasar. Obviamente, durante nuestra vida, ¿quién no ha cometido errores? ¿Quién no se ha equivocado? ¿No? Y es por eso que en ese momento del lecho de muerte te vienen todos esos pensamientos y quizás recuerdos de algo que hiciste mal. Y como te metieron en la cabeza de que Dios te va a castigar, empieza una especie de miedo, de terror, de que Dios mío, si me voy a ir bien, no me voy a ir bien, Dios me va a castigar porque hice así sea insignificante lo que sucede, me va a castigar. Qué pena, yo he tenido cuando hice una sanación, he tenido varias sanaciones de unas personas ya bastante de edad, que tenían miedo de partir, de fallecer, estaban sufriendo mucho, y sus familias me decían, no sabemos qué es lo que pasa, ya ella está sufriendo mucho aquí y no parte. Entonces, bueno, en la sanación yo entendí, me di cuenta que esta persona tenía muy presente esto de que Dios me va a castigar. Entonces, ahí tuve que hacerle entender a la persona de que Dios no castiga. Y eso es lo que hay que entender. Dios no castiga. Todo es un estado de conciencia. Nosotros, cuando salimos de nuestro cuerpo físico, continuamos vivos
Y es ahí donde nos viene todo un estado de conciencia y un recuerdo de todo lo que hicimos en nuestra vida, sea buena, sea mala, todo lo que hemos hecho en nuestra vida. Y nuestro propio estado de conciencia es el que se encarga de poder evaluarnos todo lo que hemos hecho bien y todo lo que hemos hecho mal. No es que existe una persona ya que nos juzga. No hay ese viejo barbón que te dice, tú qué hiciste, tú esto, tú el otro. No, nadie nos juzga. Simplemente nosotros, por nuestro estado de conciencia, nosotros mismos nos vamos dando cuenta de lo bueno y lo malo que hemos hecho. Es importante, yo estaba tocando este tema, es importante porque cuántas personas, o bueno, todos creo, no tocamos el tema de la muerte en nuestras casas. Por desconocimiento, claro, y también porque piensan, muchos me han comentado, que no mencionan la palabra muerte en la casa porque piensan que la están llamando, porque piensan que alguien se va a morir. Y esto no es así. Siempre hay que tener un poco de educación, creo, conocimiento sobre lo que pasa después, porque nosotros al momento de partir no queremos tocar, durante nuestra vida no queremos tocar ni mencionar esta palabra muerte, porque tenemos miedo, como ya les mencioné al comienzo, de dejar a nuestros familiares, o qué es lo que va a pasar. Ese miedo nos está ahí intrigando y preferimos muchas veces no mencionarlo, pero hay que mencionarlo. Hay que mencionar, y varias veces, este tema de la muerte. Ya esto tiene que dejar de ser un tema de tabú, como se dice. Nosotros tenemos que entender que cada día que pasa es un día menos, que nos vamos acercando hacia nuestro destino, no final, sino hacia nuestro destino para regresar a casa. Nosotros, verdaderamente, pues nuestro verdadero hogar es allá en el mundo espiritual donde estamos, de donde venimos, y es lo que debemos de hacer es prepararnos para ir hacia allá. Hay que entender de que nosotros, nuestra constitución del cuerpo de nosotros es el cuerpo físico y el espíritu que está dentro. Este cuerpo simplemente es el envase que sostiene al espíritu. Cuando este envase ya se rompe, ya no sirve, se malogra, el espíritu sale y continuamos vivos. Entonces, al continuar vivos, nosotros como espíritus podemos estar en contacto con nuestros seres queridos que se quedan aquí, podemos recordarlos, podemos estar con ellos, pero si no tenemos este conocimiento espiritual, por nuestros temores, porque nosotros mismos nos juzgamos, cuando salgamos de nuestro cuerpo físico, entonces vamos a tener esa incertidumbre y nos vamos a quedar en el camino, no vamos a avanzar directamente hacia el cielo, como se dice, o hacia la luz, ¿no? Entonces, por eso es importante tener este conocimiento espiritual, para que podamos tocar este tema con nuestros seres queridos. Y regresándonos aquí a lo físico, también es importante tocar este tema, porque llegado el momento, nuestros seres queridos no saben qué hacer. ¿Cómo les gustaría a ustedes que, digamos, que les entierren o que sea su velorio? Siempre es bueno comentarlo, siempre es bueno decir, yo a mí me gustaría que a mí me entierren de tal manera, que mi velorio sea así, que me recuerden de esta forma, yo no quiero que me recuerden en mi enfermedad. Decirlo, porque muchas veces llega el momento y los familiares están aturdidos, están confundidos, no saben qué hacer, hacen las cosas como sea y empieza el dolor con más fuerza. Entonces, por eso es importante tocar este tema.
Estamos hablando en el tema terrenal, pero en el tema espiritual es importante también hablar de este tema para tener conocimiento, que no queda, cuando nosotros partimos o morimos, entre comillas, no queda ahí. La vida continúa, seguimos vivos. Pero hay que entender algo. También es importante hablar esto para que nuestros familiares que se queden entiendan de que nuestros seres queridos van a estar bien y que al momento de llegar hacia la luz, ellos van a poder, ¿cómo les digo? Ellos van a poder estar con nosotros más pendientes, van a estar con nosotros espiritualmente, los vamos a poder sentir, quizás con los aromas o quizás en algunas señales que nos envíen. Pero si nosotros como familiares muere un ser querido y estamos llorando desesperadamente, ¿por qué te fuiste? ¿Por qué me dejaste? No te vayas, mira cómo me has dejado. ¿Cómo piensan que su ser querido va a partir? Es como que tú sales de tu cuerpo y está un bus esperándote. Te espera un cierto tiempo. Pero cuando tú sales de tu cuerpo y escuchas a tus familiares con tales lamentaciones, ya estás por subir al bus, pero volteas y ves sufriendo a tus familiares, llorando. Estuviste a la puerta para irte, podías irte, pero no lo hiciste. ¿Por qué? Porque te aclamaban, porque te pedían, ¿por qué me has dejado? Porque están perennemente con la misma cantaleta, como se dice, que te extraño, que mira. Entonces entra la angustia a ese espíritu que está por irse y dice, no parten, no llegan. Se quedan en medio del camino. Y eso no debemos hacer. Al contrario, debemos de ayudar a nuestros seres queridos que vayan hacia la luz para que ellos, desde la luz, puedan ayudarnos. No ayudarnos a hacer milagros, a resolver nuestros problemas, no. Pero sí ayudarnos con oración para que nos vaya bien, estemos con paz, amor, con tranquilidad y aceptar lo que tocó, ¿no? Siempre que hacemos las sesiones, siempre les decimos a las personas que cada suceso, cada cosa que pasa es un aprendizaje para nosotros. Cada uno de nosotros ha venido con una misión aquí en el planeta Tierra y esa misión empieza en nuestra casa. En nuestra casa nosotros podemos sembrar, qué sé yo, la semilla del amor, la unión, podemos dar a conocer, quizás algunos no encajamos en nuestras familias, pero estamos ahí para poder brindarles, qué sé yo, el conocimiento espiritual, quizás nuestros propios familiares no nos entienden, pero ya es un granito que vamos sembrando, y de esa forma vamos haciendo nuestra misión. Nosotros empezamos ahí. Ni bien venimos acá como bebés, nuestros padres están cumpliendo una misión con nosotros al formarnos, al corregirnos, al guiarnos en el camino de la vida. Esa es la misión que cada uno elige. Entonces es muy importante y cuando nosotros partimos, hemos dejado algo de enseñanza. Por eso siempre nosotros decimos, si tu ser querido se fue, algo te habrá dejado de enseñanza. Quizás su comportamiento, su alegría, su forma de hablarte, los consejos que te daba, o quizás le gustaba salir, vamos a pasear, vamos a hacer esto, te decía. Y de eso tú tienes que recordarlo. No recordar solo en el momento en que se fue, el cómo murió, si murió en un accidente o sufrió mucho en su cama. No, porque esa persona
toda su vida no estuvo así. Esa persona toda su vida no estuvo sufriendo en una cama. Antes de caer en enfermedad, esa persona era una persona alegre, una persona que vivía, disfrutaba. Entonces, lo que hay que hacer es recordar ese momento feliz, cómo era la persona, cómo es la persona, porque simplemente la enfermedad o el momento del fallecimiento es un momento pequeño a lo que fue la vida en sí. Entonces, eso es lo importante que hay que hacer. Hoy en día hay muchos doctores que están corroborando esto de la vida después de la muerte. A pesar de muchas personas que no creen, a pesar de muchas personas que dicen no, la muerte no la vida no existe más allá, o que hace daño comunicarse con los espíritus, o que no, ahí nomás todo queda, no hay que molestarles a los muertos, ellos déjenlos descansar y muchas cosas. Los muertos estamos nosotros. Entonces, hay muchos científicos, por ejemplo, esta doctora, una eminencia, Elizabeth Kubler, que es reconocida mundialmente como la madre de la tanatología. Ella se pasaba todos los días, noches enteras, al pie de una persona que iba a morir. Ella estudió el proceso de la muerte. Antes, muchas veces nuestros seres queridos, antes de fallecer nos van diciendo cosas, o han visto a familiares que ya fallecieron, ya habían partido. Hay muchos casos así. Por ejemplo, se me viene a la mente de un caso cuando, aquí cercano nomás, de un compañero de mi esposo, que él estaba internado con esto del COVID, y cuando de repente él se comunica pues con mi esposo y le dice, se ha presentado mi hermana, le he visto a mi hermana y me ha dicho que cuide a sus hijos. Para esto su hermana, esta persona, este amigo que estaba ahí en el hospital de COVID, su hermana estaba mal también con el COVID en otra área, en otro lugar. Entonces nos fuimos enterando de que su hermana ya había fallecido una semana antes de que él se entere. Y su hermana vino. El espíritu de su hermana vino a avisarle. Entonces suceden estas cosas. Y hay otras historias también, por ejemplo, que cuenta un doctor como el doctor Manuel Sanz, que es un jefe del servicio de cirugía general en España. Él cuenta uno de sus pacientes que ya estaba en una fase terminal y que habla con sus familiares, les dice, lo tengo que sedar porque ya su familiar ya le toca pocos minutos para partir. Y entonces estos familiares que estaban alrededor del paciente le llaman al doctor y le dice, doctor, tengo que decirle algo, hay algo muy extraño que ha pasado, cuénteme, le dice el doctor. Y le dice, ¿sabe qué, doctor? Usted le puso para que duerma. Estaba todo tranquilo, relajado. Cuando de repente de la nada despertó mi papá, dice, y nos dijo que no la ven a tu mamá está aquí en mis pies, está con nosotros. Su mamá ya había fallecido hace muchos años atrás. Y cuando él la mira y empieza a conversar con ella, delante de los familiares que estaban ahí mirando, esperando ya su muerte, voltea donde sus hijos y les dice, ¿no la ven a tu mamá? Ella está acá. Cuando termina eso, él vuelve a caer otra vez en inconsciencia, ya para fallecer, y a los pocos minutos fallece. ¿Qué es eso entonces? Nuestros seres queridos siguen vivos. Nuestros seres queridos vienen, nos visitan
Y esta doctora Elizabeth miró muchos, pero muchos casos de esos, donde ya llega el momento de partir y ellos es como que el tercer ojo o como la mente se abre, ¿no? Y empezamos a ver el otro lado, empezamos a ver a nuestros seres queridos. Por eso no hay que tener miedo a la muerte, porque no existe. Nosotros es simplemente un tránsito, es un regreso a casa. Yo en lo personal, si a mí me llegara el momento, simplemente lo que haría es respirar profundo, relajarme y esperar a que vengan a llevarme, nada más, porque sé que van a venir mis seres queridos. Una señora en una sesión le comentó a su hija, o me comentó a mí, porque la señora le dijo, ¿cómo es la muerte? Y la señora pues sufría de cáncer a los huesos. Entonces la señora le dijo, las personas, las señoras que hemos dado a luz sabemos cómo son las contracciones, ¿no? Que por ratos se pasa y por ratos viene con fuerza y así sucesivamente. Entonces esta señora al momento de partir le dijo a su hija, me comentó que la muerte era como dar a luz, como volver a nacer. Es porque en el caso de ella hay personas que también sufren de dolor en aquel momento. Es como que por ratos te viene un dolor intenso, sí, para partir ya, y de ahí te relajas. Y otra vez vuelves otra vez, son como pequeñas contracciones muy fuertes, donde ya el espíritu ya está saliendo de tu cuerpo y una vez sales, claro, se va desprendiendo. Y esto, bueno, yo lo quisiera compartir con ustedes. Esto yo lo vi personalmente con mi papá, que murió en mis brazos. En ese momento, pues, uno se asusta, aún teniendo conocimiento, pero sí, yo lo miraba a mi papá que por ratos venía como una especie de dolor, ¿no? Porque estuvo mi esposo conmigo y venía y por ratos se calmaba. Y otra vez venía el dolor intenso y bueno, yo también le explicaba, le decía que se calme, que todo va a estar bien y luego se volvía a calmar hasta cuando ya fue lo último y yo le pregunté a mi papá, ¿ya se te ha pasado el dolor? ¿Cómo te sientes? Me siento muy bien, ya no siento nada. Y fue donde expiró. Y él antes miraba. Pero él miraba así, él estaba muy consciente de todo. Miraba a sus familiares. Miraba a sus familiares, claro, miraba a todos, pero que ya habían fallecido. Pero es así, si uno no acompaña a sus seres queridos en el momento de partir y les da esa paz, esa tranquilidad de que no hay que tener miedo, de que al otro lado nos están esperando, de que no hay nadie que nos castigue, que todo está bien, que vayamos hacia la luz. Siempre hay que decir a nuestros seres queridos, cuando ya toca el final, o si hay un accidente, nos enteramos de alguien, algo que una partida muy violenta, lo primero que tenemos que decir con su nombre de nuestro ser querido es decir, pide ver la luz, ve hacia la luz, no te distraigas en nada, ve de frente a la luz. Eso es lo que tenemos que hacer con nuestros seres queridos para poder ayudarlos a trascender rápido y no tengan ese momento de detenerse a pensar, digamos, ¿no? Para que no duden, no estén en eso de inmediato. Hay que decirles, ve hacia la luz y mandarles esas fuerzas, esas energías para que ellos trascienden. Es como cuando, igual que un nacimiento, cuando damos a luz las mamás nos alientan, nos dicen, puja, ya va a salir. Entonces uno respira con todas sus fuerzas y el último pujo es cuando uno sale, ¿no? Nos dan ese aliento, lo mismo debemos de hacer eso. Es una bonita comparación, pienso yo, porque es el regreso, es cuando venimos acá al planeta Tierra, el nacimiento, y otra vez regresamos al mundo espiritual, es otro nacimiento, es algo muy hermoso, no hay que tener miedo a esto.
bueno, me gustaría tener sus comentarios, quizás experiencias que hayan tenido con respecto al tema que estamos tocando, ¿no? Yo siempre me gustaría recalcar esto de que las religiones son buenas, sí, son buenas para guiarnos, para mantenernos ¿cómo te puedo decir? Dentro de una escala de valores. Dentro de una escala de valores, claro, pero también no hay que entrar al fanatismo, no hay que entrar a, por ejemplo, los dogmas. Lamentablemente los dogmas nos limitan y nos alejan mucho a la realidad, a cómo es el mundo espiritual. Me da mucha alegría tenerlos aquí conmigo y cada vez que me siguen, porque bueno, ustedes están teniendo un despertar espiritual y eso que no quede acá. Yo los invito a que todo el conocimiento que van adquiriendo acá lo compartan. Y profundicen también. Hay bastantes personas que tocan sobre este tema, ¿no? Y lo importante es compartir. Yo siempre digo, no te quedes con lo que sabes, no te quedes con lo que sabes, siempre hay que compartir a nuestros hijos, a nuestros familiares, amistades, etcétera. Quizás no nos entiendan, pero algo les quedará y les dejaremos ese bichito para que ellos puedan ir investigando y interesándose más cada vez, ¿no? Acá hay un comentario. Anita Gabriela dice, mi papá, días antes de fallecer, nos dijo que su papá fallecido había llegado y estaba con él. Qué bonito testimonio. Efectivamente, hay muchos testimonios de eso, de que vienen nuestros seres queridos a recogernos. No estamos solos. Definitivamente, incluso no solamente vienen nuestros seres queridos, también vienen personajes muy importantes como la Virgen María, como Jesús, ¿cómo se llama? Cuando hicimos cruzar a este joven que se ahorcó allá, un joven hicimos cruzar a la luz, que él se había ahorcado. Él al momento de partir nos dijo que se había ido con el flaco. ¿Y quién era el flaco? Era Jesús, le decían al flaco, ¿no? La gente de su barrio, todos lo llamaban así, el flaco. El flaco, ¿no? Sí, entonces nosotros no sabíamos que ellos le decían de apelativo el flaco a Jesús, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Jesús Nazareno, ¿no? Nazareno, sí, claro. Jesús Nazareno de la iglesia de allá. Entonces, ellos, nuestros ángeles, nuestros familiares, la Virgen María, Jesús, los santos, vienen y nos recogen. Entonces no hay que tener miedo a la muerte. También hay que entender que las cosas que hacemos aquí, como las cosas materiales, es bueno sí tenerlas, pero no hay que apegarnos a esto. No hay que apegarse a las cosas materiales, porque no sabemos si mañana seguiremos, no sabemos cuándo nos vamos a ir, no sabemos. Entonces siempre hay que estar preparados, siempre hay que estar, ¿cómo se puede decir?, atentos. Hay que avanzar, sí, el día a día, todo, pero no hay que apegarnos, también no hay que apegarnos a nuestro cuerpo físico. El cuerpo físico cambia, ¿no? Según van pasando los años vamos cambiando, nunca vamos a ser los eternos jóvenes, pero hay personas que se apegan demasiado al cuerpo físico, incluso se hacen cirugías, se cambian, un montón de cosas, pero ¿para qué? Si al final nos vamos a ir y eso se va a malograr, se va a podrir. Entonces hay que tener mucho cuidado en lo que hacemos, en lo que pensamos. Hay que tener mucho cuidado. Entonces siempre hay que andar, como se dice, de la mano con la muerte. Sí, eso lo vi justamente. ¿Sí? Siempre hay que andar de la mano con la muerte porque no sabemos en qué momento nos vamos a ir. Tenemos que estar preparados para poder trascender bien. Lo que debemos, sí,
trabajar mucho es en ayuda al prójimo, es sí trabajar en nuestro interior espiritual, es sí ayudar a los demás. Ustedes haciendo llegar la palabra, haciendo llegar el conocimiento espiritual a los demás, están haciendo un granito de arena o de misión, de labor, para que ellos al momento de partir también no tengan miedo y puedan encontrar. Hay muchas personas que dicen, no, yo no creo, eso no existe. No, pero llegado el momento, cuando parten, se acuerdan, ay, me acuerdo que me dijo que tal persona que la muerte no existe. Y ese poquitito que tú le dijiste le sirvió para que llegue a la luz. ¿Ya ven qué importante es eso? Hay muchas personas que también que están con enfermedades largas, que se sienten solos, como el cáncer, como otras enfermedades degenerativas que saben en qué momento van a partir, que ya les tienen una fecha de caducidad, se puede decir, y se sienten solos y no saben qué es lo que va a pasar. A ellos, más que todo, hay que hablarles y decirles qué es lo que han pasado, lo que están viviendo, esas enfermedades, es una prueba espiritual. Es una prueba muy fuerte, sí, pero ellos lo han pedido para trascender más rápido que nosotros. Y ellos no están solos y que siempre van a estar acompañados, y cuando ellos partan van a tener la facultad y la facilidad de poder venir más rápido a donde sus seres queridos para poder tener ese contacto. ¿Hay más comentarios? Sí, los testimonios son los saludos primeros. Vamos a saludar primero. Claro, para el orden cronológico. Sí. ¿Ya? Claro, el primero que te saludó fue Joe García Cáceres, que dice de Carmen de la Legua, ¿verdad? Carmen de la Legua, sí. Sí, Elena Luján, Elena. Valenzuela. Buenas noches, señora Margarita. Buenas noches. Diana Carpio Málaga, hola Margarita. ¿Qué tal? Verónica Ponce, buenas noches, señora Margarita, le saludo desde Huacho. Huacho, un siempre saludo muy pendiente de sus grande. transmisiones. Un saludo muy grande. Y Crisita Tiu, buenas noches, saludos desde Huaraz. Huaraz, un saludo muy grande a Huaraz. Araceli Ramírez, buenas noches. Araceli, ¿qué tal? Un gusto. Sisi Vilches, hola, buenas noches. Buenas noches. Mi corazoncito también. Maybeli Cáceres, Moscoso, buenas Maybeli, noches ¿qué tal? Margarita. Buenas Saludos noches. amiga Maybeli. Maybeli, ¿qué tal? Sí. Bueno. Sandrita Vilca Rodríguez, Oli. Sandrita, ¿qué tal? Rosemary Alba, buenas noches señora Margarita. Rosemary, Kate Encinas Puma, buenas noches señora Margarita. buenas noches. Jacqueline Torres Niebles. Jacqueline, ¿qué tal? Muy buenas señora Margarita. noches. Carol Mendo, buenas noches. Buenas noches, Carol. Vanessa Sánchez, también buenas noches. Vanessa Sánchez. Jackie Montenegro, buenas noches, señora Margarita. Jackie Montenegro. Sisi Vilchi dice gracias por tus explicaciones. Gracias. Ya, el de Anita ya lo habíamos leído en el testimonio. Kate Encinas Puma dice, señora, cuando nos vamos al mundo espiritual, ¿nos reencontramos con nuestros seres queridos? Claro que sí. Sí nos reencontramos con nuestros seres queridos. Ahora hay que entender también que cada uno de nosotros tenemos un proceso espiritual, ¿ya? Nos vamos a encontrar con nuestros seres queridos de acuerdo a nuestra evolución espiritual. Eso ya más adelante es un tema, sí, es un tema muy, muy grande, el mundo espiritual, y bueno, hay dimensiones, bueno, ese es, vamos a anotarlo, es un... Después decimos pasado la lección. Exactamente. Si pasamos de año o no. Bueno, eso lo vamos a explicar, pero sí nos encontramos con nuestros seres queridos, de hecho que sí. Sisi Vilches, mi experiencia, mi padre murió y lloré por 3 meses, hasta que en mis sueños me dijo que no siga llorando, que donde él está muy bien. Mira qué bonito, y eso es cierto. Sí, ellos, claro, ellos están muy bien, ellos se encuentran bien. Bueno, se me ha venido una escena cuando justo lo ayudamos a este joven también a cruzar. Ya estaba por, ¿cómo se dice?, abrir la puerta y cruzar, cuando un familiar de él le hace una pregunta
un poquito Como dura. algo de que culpable, ¿no? Sí, algo de la culpa, no sé. Sí, Bueno, sí. el asunto es que ya estaba por cruzar y cuando hace esta pregunta un poquito pesada el familiar, retrocedió el espíritu, volteó, regresó donde ella y le contestó. Entonces, ahí yo me pongo a pensar que hay situaciones en las que nuestros familiares están ya están partiendo, ya están en camino, ya están en la carretera, dentro del vehículo. Pero nuestros familiares que están en el otro lado, los que hemos dejado, están en un sentimiento de desolación total, de llanto total, de que no entienden, incluso les reclaman del por qué los han dejado, no avanzan. Ese vehículo se queda a mitad del camino, no los dejan avanzar, porque también recuerden, la muerte no existe y nosotros nos vamos con los mismos sentimientos, con los mismos forma de ser. Si yo me preocupaba mucho por mis familiares, si yo era una persona muy acogedora, muy mamá gallina, digamos, y estoy dejando mi polluelo, me cuesta desprenderme, y estoy dejando mi polluelo que está pío pío ahí abajo. Obviamente la gallinita va a regresar de donde esté para ir detrás de su polluelo, no lo vamos a dejar avanzar. Entonces hay que entender, no estoy diciendo que no lloren, no estoy diciendo que no los extrañen, no estoy diciendo eso. Es normal extrañar, es normal llorar, pero no con ese sentimiento ni reclamo de por qué te has ido, ahora qué voy a hacer, qué es de mi vida, tú eras todo para mí, yo no puedo, mi vida la dediqué a ti, yo no puedo avanzar sin ti. O sea, ¿qué le estamos diciendo a nuestro familiar? No lo dejamos ir, no lo dejamos ser feliz, estamos pensando solo en nosotros, en nuestros sentimientos. Entonces tenemos que pensar bien lo que decimos, pensar bien lo que actuamos. Cada fallecimiento, cada partida es una lección para el ego, porque el ego es muy fuerte, porque pensamos solo en nosotros, solucionar solo nuestros problemas, solucionar, yo la quiero ver acá y no me pongo en el lugar de esa persona que está sufriendo, que está en el lecho de muerte, qué sé yo, digamos, cayéndose la piel, no me interesa, yo quiero tenerla acá. Pero no es eso, yo tengo que ponerme en el lugar. No podemos ser egoístas. No podemos ser egoístas, no podemos ser egoístas. Entonces, ese ego, porque ese es el ego, porque estamos pensando en nosotros, estamos pensando en cómo yo me voy a sentir si tú te vas, en cómo ahora qué va a ser de mi vida si tú me la resolvías. Entonces hay que pensar, hay que actuar, hay que aprender a volar solos, siempre. Nosotros, las que somos madres y los que son padres, tenemos nuestros hijos, sí, pero hay que enseñarles a volar, porque nosotros no somos eternos. Nosotros no vamos a estar toda la vida solucionándoles sus problemas, sus cosas. Ellos tienen que aprender a solucionar lo suyo, a vivir su vida. Eso no significa que no te importe. Claro que nos importa, son nuestros hijos y nos preocupamos por ellos, pero ellos tienen su vida. Nuestra misión acaba cuando ellos ya empiezan su vida aparte. Nosotros hemos visto muchos casos y lo vemos muy cerca, quizás ustedes, de personas ya adultas, muy mayores, que están todavía bajo el ala de los padres. Díganme qué bien están haciendo eso. Y cuando ya no están los padres, ¿a dónde quedan? Entonces hay que reflexionar.
ahí también es un tema del ego, del padre, de la madre, porque yo quiero tener a mis hijos cerca, yo quiero tenerlos, nunca quiero que se me vayan. Ay, no, mi hijito está sufriendo, yo quiero solucionarle su vida, pero ¿estamos haciéndole un bien? Entonces todo eso comprende al ego. No pasamos la prueba. Claro, no pasamos por la prueba, al ego. El ego también comprende en que, bueno, me estoy yendo a otro tema, pero bueno, es necesario también porque si no dejamos estas cosas, no vamos a poder trascender, no vamos a podernos irnos, ¿no? Y con respecto al miedo, eso viene pues al miedo a la muerte, porque yo tengo miedo de irme y dejar a mi ser querido así, porque yo no pude, no supe cómo enseñarle a vivir solo. Tengo miedo de dejar mis cosas materiales porque a mí, estamos hablando del ego, a mí me ha costado salir adelante, a mí me ha costado construir esa casa, a mí me ha costado estudiar y sacar ese título. Entonces estamos hablando del ego. El ego es un monstruo que debemos de combatirlo. Esto no significa que uno debe de humillarse, esto no significa que uno debe de abandonarse, esto no. Estamos hablando de cosas que exageran. Y hay momentos en la vida que ya tenemos que aprender a soltar, porque como les dije en un comienzo, tenemos que entender que cada día es un día que nos acercamos hacia la muerte. No es un día más de vida, ¿no? Es un día que nos acercamos más a la muerte y debemos prepararnos espiritualmente, debemos prepararnos para poder irnos bien, para poder estar bien y llegar a ese lugar tan maravilloso, tan hermoso que nos cuentan los espíritus, que nos cuenta Dios, que nos cuenta Jesús, el paraíso. Está aclarando que es la muerte del cuerpo. La muerte del Claro, cuerpo, porque el alma claro. no muere. Exactamente. Sí. Seguimos entonces. Janet Flores dice, hola señora Margarita. ¿Qué tal? Ya que está hablando de eso, mi amiga estaba con su mamá cuando murió y dice que ella no sabe por qué su mamá le decía, hija, ayúdame a vaciar este costal, una bolsa que estaba muy pesada, y hacía con sus manos como si sacaba algo, y dice que ella le dijo que no se preocupe, mamá, por eso yo le ayudo, y luego murió. ¿Qué quería decir con eso la señora? Bueno, que quería ya... Sí, pero el costal me parece que a sacar es como que ella ya se estaba desprendiendo, pues, ¿no? Sí. Desprendiendo de lo de, qué sé yo, de las cosas que su mamita pues estaría pensando, y ayúdame a sacar esto, esta carga o algo, qué sé yo, es algo simbólico también, ¿no? Pero suele pasar, es como que ya uno llega en ese momento llega a confundir las realidades, ¿no? Es como que estamos allá y acá al mismo tiempo. Yo les comento que mi papá, antes de fallecer, bueno, unos días antes de fallecer, se antojaba de uvas, pero tú lo mirabas, mi papá, y él estaba agarrando un racimo de uvas y lo cogía y lo comía con un gusto, pero no había nada, o sea, a simple vista no había nada. Pero mi papá lo miraba y él sacaba las uvas y se las comía con gusto. Y luego hasta incluso me decía, ay, me he comido una uva amarga, y hacía su gesto así. Sí, me acuerdo. Entonces llegamos a confundir realidades porque estamos ya yéndonos. Y él estaba muy lúcido, ¿no? Sí, él estaba muy muy lúcido en ese lúcido. momento. Pero ya estamos en ese proceso, ¿no? En el proceso de allá y acá, de allá y acá. Entonces eso suele pasar. Sí. ¿Más? Anita Gabriela dice, señora Margarita, mi papá logró comunicarse con su papá como 8 meses antes de fallecer, gracias a usted. ¡Ay, qué lindo! ¡Oh, qué lindo! Gracias por compartir esto. Hace rato dijo. Claro. Jeff Gerson, buenas noches, señora Margarita. Mi padre, a 2 meses de su partida, se puso muy bien de salud, ya que mi padre sufría de diabetes y estaba muy mal, pero a 2 meses de su partida pedía lo que le gustaba, comidas y demás. ¿A qué se debería eso?
Hay un momento en que eso siempre ha pasado también, yo he visto eh, que las personas ya están, se puede decir, desahuciadas, ya están mal, ya en cualquier momento uno espera, ¿no? Cuando de repente de la nada se mejoran, es como que ya es para despedirse, ¿no? Es para despedirse. Llega esa etapa de mejoramiento y luego otra vez se van, ¿no? Es como que despiertan, es el último. Es que hay una cosa que también me olvidé de comentarles, que el ser humano tiene el instinto de sobrevivencia, ¿no? Y como sea hasta el último lucha para no poder no irnos, ese es un instinto que tiene el cuerpo humano, ¿no? Y eso es por eso que también nos recuperamos en muchas enfermedades, muchas por el instinto. Entonces, y eso es lo que pasa. Bueno, ya se pasó. Sí, no, es lo que te digo, que igual, si ya es su hora, ya está pactado, así como ya se ha explicado en otras transmisiones, es que ya está pactado el momento de regresar a nuestro hogar, ¿no? Ah, claro. Sí, entonces Kate Encinas Puma Kate. está complementando la inquietud de hace rato. Es decir, señora Margarita, cuando nos vamos al mundo espiritual, nos reencontramos con nuestros seres queridos y de ahí nos quedamos con ellos, ¿o qué sigue después? Bueno, Kate, es todo un gran, ¿cómo te puedo decir? Si yo toco ahorita este tema, nos vamos a alargar hasta la madrugada, creo, porque es un Sí, tema muy muy, complejo. muy grande, muy complejo, que tengo que, para poderlo entender, tenemos que aprenderlo con manzanitas, como se dice, para poderlo entender. No puedo decir, lanzar las cosas así a la ligera, porque voy a confundir, ¿ya? Entonces todo tiene un proceso, pero no. Quédate con que nos encontramos con nuestros seres queridos, ¿ya? Ya más adelante les iré enseñando qué pasa después, ¿ya? Daisy dice, buenas noches. Daisy, ¿qué tal? A ver, pero siempre sienten terror, saben que hicieron acciones negativas, tienen terror por lo que viene, el castigo. Incluso hay personas que sienten que se acerca la hora de partir, disvarían, y el que no entiende la ciencia solo dice que es una falla neural, parte de la falla orgánica, y los que son conscientes que no hay castigo, igual sienten miedo, porque no se sabe exactamente cómo es el otro lado, solo todo es teorías, como usted explica con su experiencia exactamente cómo es el otro lado, o planos, como lo llaman. Gracias por su respuesta. ¿Cómo explica? La pregunta es, ¿cómo explica desde su experiencia, ¿no? ¿Cómo explica con su experiencia exactamente cómo es el otro lado, o planos, cómo lo llaman? Gracias por su respuesta. Bueno, sí, Daisy. muchas personas, Daisy, ¿no? Daisy. Daisy, como lo comenté en un comienzo de la transmisión, hay muchas personas que tienen miedo de partir porque obviamente viene pues la conciencia, ¿no? De lo que hemos hecho bien, lo que hemos hecho mal, y como nos han metido en nuestra mente de que Dios castiga, que nos vamos al infierno, nos vamos a arder no sé, toda una película de terror. Entonces, obviamente que te da miedo. Dios es amor. Exactamente, Dios no castiga. Dios es amor. Dios no castiga, Dios es amor, Dios perdona. Los únicos que nos juzgamos somos nosotros mismos, porque sabemos cada uno de nosotros, sabemos qué es lo que hemos hecho bien, qué es lo que hemos hecho mal. Pero, por eso, hay que arrepentirnos de corazón de los errores que hemos cometido, y hay que tener esa certeza, cuando yo me perdono de todo lo malo que he hecho y pido perdón de corazón, sé que voy a estar en paz y me voy a ir en paz. Nadie me va a juzgar, nadie me va a castigar, porque si yo ya acepté, si yo ya me perdonaron, si no tengo por qué más tocar el tema, ¿ya? Dios no castiga y el infierno no existe.
Lo digo así Son estados porque de son estados mentales de conciencia, ¿no? Eso es. Ahora, hay otro más que me estaba diciendo. Desde Maricel Encina No, dice, me falta responderle se me ha ido. Lo último. que decía, desde su experiencia, exactamente cómo es el otro lado, o planos, como lo llaman. Bueno, vamos a hablar de las cosas bonitas. Del otro lado es muy, muy hermoso. Hay muchos espíritus, incluso personas que han tenido estos episodios que han en operaciones han fallecido y luego han regresado, ¿no? Y también personas, los espíritus mismos, que nos cuentan que el mundo espiritual, el otro lado es muy hermoso, muy bonito. Los colores que yo veo cuando ellos me muestran no se pueden encontrar acá. Son unos colores muy hermosos, muy profundos. Paisajes que veo, paisajes maravillosos, lagos, plantas, animales. Me muestran ciudades muy organizadas. Hasta incluso he visto edificios con cristales. Bueno, muchas cosas y se siente mucho amor, mucha paz, todo es armonía, no hay discusiones, no hay todo, es la gente, todo entre ellos se ayudan, es muy hermoso. Estamos hablando del plano que le llamamos nosotros la luz o el cielo, ¿no? Claro, nuestro hogar, ¿no? Estamos hablando, claro, de nuestro hogar, estamos hablando de nuestro verdadero hogar. Porque hay otros planos también que por su estado de conciencia, porque a pesar de querer manipular la conciencia, no la van a poder hacer porque tienen culpa, porque saben que han obrado mal. Hay planos también que también hemos tenido contacto con espíritus de planos inferiores que la están pasando muy mal. Claro, bueno, yo ahorita estoy tocando sobre el tema del cielo, ¿no? Sobre el tema del mundo espiritual, pero en general, hay muchas personas que cuentan que cuando están cruzando la luz sienten un amor, una paz, una tranquilidad, que no quieren regresar. Ya más allá de eso ya viene el estado de conciencia, cada uno va eligiendo. Todos pueden evolucionar. Exactamente. No se tienen por qué quedar ahí. Todos pueden evolucionar de acuerdo si se perdonan y si piden perdón de corazón, si se arrepienten de corazón. Claro. O sea, todos realmente pueden llegar a planos elevados. Así es. Todos estamos llamados. Bueno, yo digo, a ser santos dicen en unas religiones, pero todos estamos llamados a la santidad, o sea, todos estamos llamados a ser ángeles en algún momento de nuestra vida o de nuestras reencarnaciones, de tantas aprendizajes que vamos a tener, vamos a llegar a ser seres de luz, ¿no? Ese es nuestro destino, pero bueno, todo paso a paso. Maricela Encina, buenas noches, señora Margarita, soy de Piura, dice, ¿no? Soy de Piura, Maricela Encina. Maricela, ¿qué tal de Piura? Fernando, DJ Fer, saludos, buenas noches. ¿Qué tal? Kerry Málaga Cáceres, dice buenas noches. Buenas noches, Kelly. Sí, dice muchas gracias. Sí. Araceli Ramírez dice, mi papá, el mismo día que fue al hospital, tuve un desdoblamiento astral y lo vi. Y me decía que él no se recuperaría de la enfermedad y que no iba a poder despedir de mí. Y así sucedió. Un mes después de estar internado falleció. Igual un día antes de que él partiera, me hice una tirada de cartas y me salió 3 veces la carta de la muerte. Bueno, mira, lo importante es que tú te comunicaste, o mejor dicho, él se comunicó contigo, porque él ya estaba claro, es la comunicación que hay siempre entre los seres queridos, ¿no? Y nos avisan que ellos ya van a partir. Esa es muy bonita experiencia que nos compartes. ¿Tenemos más? Sí, Mila Tatangelo. Milen, ¿qué tal? Buenas noches, Margarita, saludos desde New York. Buenas noches desde Nueva York. Muy buenas Álvaro noches. Romero Manco dice, buenas noches, Margarita, semanas atrás
En mi sueño apareció un instante mi padre ¿Ya? y me miraba y tenía cara de disgusto. Mm, Estaba diciéndome algo, o estaba diciéndole algo a él, creo que porque estaba, y a mi hermano. Los sueños a veces, los sueño a veces, pero no me hablan como debería. Y cómo debería interpretar esos sueños. Mi hermana sí ha podido soñar con mi padre, pero a ella sí le habla. ¿Cómo se llama? Álvaro. Álvaro. Álvaro, ahí tú tienes un pendiente con tu papá. Muchas veces, muchas veces nuestros sueños o el comportamiento de nuestros familiares en nuestros sueños no es precisamente del familiar que se fue, es también de nuestro comportamiento que nos quedamos. A veces sentimos culpas, a veces, más que todo son las culpas, ¿no? Y ahí es algo que tú tienes pendiente o que aclarar con tu papá, haciendo eso vas a poderlo ver bien a tu papá. Sí, Araceli Ramírez dice, otro detalle es que cuando él me dijo que no regresaría y no se podría despedir de mí, se le notaba en su cara mucho sufrimiento. Desconocimiento. Bueno, claro, es porque él estaba todavía en el proceso, ¿no? Todavía no había salido. De partir, claro. Ujú. Gilbert Leighton dice, buenas noches, Buenas noches. Margarita. A ver qué dice, vamos a ver, es grande. En una oportunidad me pasó que cuando estaba solo en mi cuarto escuché una voz de mujer que me habló, algo susurrado, diciendo mi nombre, y luego unos días después falleció. No, falleció una tía, Ya. muy cercana. Y en otra oportunidad la soñé a mi tía, en la que era consciente que ya había fallecido, nos miramos, y pude sentir que ella también lo sabía, y solo atiné a abrazarla. Fue un sentimiento muy agradable poder volver a verla, aunque sea a través de mis sueños. Y para terminar, solo decirle que muchas veces siento que hay una presencia femenina como que siempre está conmigo, ya que la siento muy cerca. No sé a qué se debe, solo espero que no sea nada malo, ya que no me ha pasado nada hasta ahora. Agradeceré bastante a ustedes también por la misión que vienen realizando. Un fuerte abrazo, Dios los bendiga siempre. Muchas gracias por las bendiciones, muchas gracias que sean retribuidas muchas veces para ti también. Mira, ¿qué pasa? Que yo siento que esta tía contigo ha sido muy, muy pegada, entonces por eso tú la sientes y ella viene siempre a verte. No significa el ser femenino que tú sientes, es tu tía, entonces ella está de alguna manera siempre en contacto contigo o quiere hacerte sentir, o muchas veces nuestros familiares se acercan para decirnos, estoy bien, no te preocupes, estoy sana, no te preocupes, estoy aquí contigo. Entonces eso es lo que sucede. Shishi Sáenz Vilches, dice, Margarita, ¿es bueno mandar a hacer misas para nuestros difuntos? Claro que sí, las misas no solamente hay que mandarlas, ojo, hay que participar en las misas. Tenemos que orar de corazón, de verdad, pues, ¿no? Exactamente, tenemos que orar, no solamente, ya, yo le voy a mandar a la misa y que ellos recen, ya lo mandé, ya le pagué, ya cumplí. No, tengo que asistir a esa misa, tengo que participar de la misa, tengo que orar de corazón y pensando lo que dice en la misa, lo que dice el Padre, analizarlo, ¿ya? Ya sea misa o culto, ¿no? Misa, culto, según la religión que quieran, ¿no? Lo importante es la oración para nuestro ser querido. Cada oración, yo siempre comento esto porque me lo dijeron un espíritu, que cada vez que oran, cada vez que rezan, son como rayos que salen del piso de la tierra, que llegan hacia arriba y son como energías de luz muy bellas. Entonces eso es lo que ellos sienten. Rose M.A. dice, buenas noches, a unos meses que mi abuelita trascendió la soñé, que estaba en una playa hermosa con agua cristalina. Me acuerdo que veía bastantes mantarrayas y me dijo que ella estaba bien y que le gustaba mucho estar ahí. Qué bonito, qué bonita experiencia de eso. Bueno, creo que se nos ha acabado el tiempo. Muchas gracias por participar.
estamos en contacto ya para el otro domingo, sí o sí, estoy con ustedes. Ya les voy a ir tocando el tema que vamos a ir hablando. Un saludo para todos, bendiciones para todos. Pasen una hermosa semana. Que Dios los bendiga y bendiga a todas sus familias. Hasta luego.